Ahava, blessings, Ahava, bendiciones. This is a bilingual video. Este video es bilingüe and I am here to share with you the Nun codes. Y estoy aquí para compartir con vosotros y vosotras los códigos Nun. Now, lately I have been sharing on my Facebook and Instagram all of these codes, which are beautiful pictures, drawings, art connected to one of these codes. And these pictures, these drawings do belong to a set of oracle cards. There are 33 codes, so 33 oracle cards, and each one connects us to a certain code. Actualmente estoy subiendo estas imágenes, estos símbolos, este arte al Facebook y a mi Instagram con el código que va alineado con el dibujo, el arte, la figura, el símbolo. Hay 33 códigos y cada código, estos códigos también forman parte de un oráculo que he creado para poder transmitir estos códigos y para poder trabajar estos códigos. Now, the word nun, when you read nun, you probably think, what are the nun codes? And we think of a beautiful female nun, right? I do believe that the word probably derives from nun. Acabo de compartir que en inglés la palabra nun también significa monja y que es muy gracioso. Y seguro que esa palabra deriva de este concepto de nun. Nun in Aramaic means fish, but it is also a key. It is a portal, a key that will open up the portal into the divine feminine presence and wisdom. El nun en arameo significa pez, pero también significa llave que nos abre el portal de la presencia del divino femenino. So I have been working with these codes for a while, and when we went into this Pisces solar portal in 221, if you're watching this after, I knew that I really needed to ground these codes and we needed to work with these codes. Llevo un tiempo trabajando con estos códigos, pero cuando entramos en el portal solar de Piscis, sabía que tenía que anclar estos códigos para que pudiésemos trabajar con los códigos. So, of course, Pisces is a beautiful artistic sign, and it was very easy for me to start birthing these oracle cards and the messages, the 33 messages and the 33 codes of the divine feminine that are connected with the Nun. Por supuesto que Piscis es un signo muy creativo, con lo cual tuve mucha suerte al poder crear el arte y parir estos códigos que son 33 y son los códigos de la presencia del divino femenino. Now, these codes are given to us by Yeshua. Estos códigos son entregados por Yeshua. And Yeshua is the key into the divine feminine wisdom. Yeshua es la llave a la presencia del divino femenino. And I work with Mary Magdalene. As most of you know, I train priestesses and priests in the lineage of Mary Magdalene, the Christ lineage, of course. So Yeshua is there and all of the light beings of the spiral, the Rasa Mística. So you're probably thinking, but isn't Mary Magdalene the key into the divine feminine, the presence of the divine feminine wisdom? Well, actually, Mary Magdalene is the wisdom. She is the wisdom, the divine feminine presence that holds that wisdom. And the key is Yeshua, the key to get in. And not just for us, but also on a symbolic level, what he represents as he came into this world as such a powerful teacher and light being, and knowing that 2,000 years later, he would be actually building the bridge into the entrance of this beautiful new earth that is governed in a sacred way by Mary Magdalene as she is pouring down this divine feminine presence on earth. Yo trabajo con María Magdalena, como muchos y muchas sabéis, y formo a mujeres como sacerdotisas de María Magdalena y hombres también. Y estaréis preguntando, ¿pero no es María Magdalena la llave al portal de la sabiduría del divino femenino? Es que ella simboliza, ella es la sabiduría y Yeshua es la llave. Y no solamente de una manera real, sino simbólica. ¿No? Yeshua vino a este mundo con esa gracia, esa gran maestría, esa conciencia
esa iluminación, esa luz. Él es el Cristo y supo que 2000 años después estaría Él creando ese puente para poder llegar a María Magdalena cuando estuviésemos preparados. So as a humanity, we are ready now to receive these teachings and the divine feminine wisdom of Mary Magdalene. Como humanidad estamos preparados ahora para recibir esas enseñanzas de la sabiduría del divino femenino. So these are wisdom codes of the divine feminine. Estos son códigos de sabiduría del divino femenino. And these wisdom codes are very aligned to the teachings of the moon and the teachings of Neptune as they work together with the soul. Y esos códigos también están alineados con las enseñanzas de la luna y las enseñanzas de Neptuno en cómo juntos trabajan con el alma. So we know that when we work with the divine feminine presence, we work with the feminine energy. Cuando trabajamos con la presencia del divino femenino, trabajamos con la energía femenina. So we work with the soul, trabajamos con el alma. And the moon and Neptune represent the journey of the soul. Y la luna y Neptuno representan el viaje del alma. The moon is the incarnation of the soul in this human experience. La luna es la encarnación del alma en esta experiencia humana. And that's why we work with the moon. We work when we honor the cycles of the moon and we go into the different archetypes, we're actually doing a lot of soul healing. Y por eso nos gusta trabajar con la luna. Cuando seguimos las fases de la luna y entramos en los diferentes arquetipos, realmente estamos haciendo una sanación del alma. We're learning through the moon how to purify karma. Estamos aprendiendo a través de la luna cómo purificar el karma. And that's why Saturn has such a strong influence on the moon. Y por eso Saturno tiene una influencia tan fuerte en la luna. Because Saturn brings the karma that we are here to experience. Porque Saturno trae el karma que estamos aquí para experimentar. And karma it really isn't bad or good. It could go either way. El karma no es ni bueno ni malo. Puede ir a lo bueno y a lo malo. But it's true that we do have karmic experiences that are very dense that Saturn pushes us to experience through the moon, which is our emotional body, our emotional experience, our subconscious mind, and also the soul incarnated in this manifest form. Saturno, o sea, el karma de la luna que podemos experimentar, porque sí tenemos karma denso, Saturno viene a testarnos, a empujarnos para vivir esas experiencias kármicas, para purificarlas, porque al fin y al cabo esas experiencias lo que hacen es acelerar el proceso evolutivo que tenemos como alma. La luna representa el mundo emocional, representa la mente subconsciente, también representa el alma y también representa el ego desde el karma, desde la persona, o sea, el alma desde el ego de la personalidad. The moon also represents the soul, whether it wants to be attached to the ego, personality, or liberated. So what happens when we work with the moon, we work with the soul, we work with the divine feminine, we're getting a lot of wisdom codes in here working with the moon, we start to purify and Saturn starts to release his hold on us and gives room for Neptune to come in. And Neptune represents the journey of the soul that isn't incarnated. Así que, ¿qué sucede cuando empezamos a ciclar con la luna, empezamos a hacer una sanación del alma, liberarnos de este karma? Saturno empieza a moverse hacia atrás y deja de establecer una fuerza, una energía y un control sobre el alma, sobre esta encarnación. Y al alejarse entra Neptuno, que Neptuno representa el viaje del alma no encarnada. So then we start to actually we start to focus on these two dimensions, the soul, the incarnated soul, and then the higher self, which is the soul that is free from all of this. Así que empezamos a experimentar estas dos realidades del alma encarnada en esta forma física, pero también el alma liberada, que no tiene esta forma física, que es, y empiezan a comulgar. And these two
dimensions of our soul begin to commune, begin to come together. And this is so beautiful because this is when the powerful, powerful nun codes can really be understood. Y esto es tan precioso porque es cuando los códigos tan potentes del nun pueden ser entendidos, comprendidos, integrados y practicados. So I'm just going to show you a little example of a Nun code. Solamente os voy a dar un ejemplo de un código Nun. And like I said, I have them on social media right now, and you can just read it every day and maybe reflect on the little writing. Como he dicho al principio, que en este momento están estos códigos en las redes sociales. Y si queréis leer el escrito debajo del código todos los días para alinearos con el código cada día, ya es un trabajo. Let me explain one of these codes. Let me just pull up the screen here. Solamente voy a compartir la pantalla. So this is the Nun code, which is 12. And I just want to make sure if that is right, okay? I need to make sure as well. Actually, it's code 13. Okay, so there's a little bit of a mistake there. It's code 13, and I will correct that in my oracle cards. So code 13 is Kadosh. Hay un error, es el código número 13, y esto lo voy a corregir también en las cartas del oráculo, pero bueno, a veces pasan estas cosas. So let's talk about this code. Vamos a hablar un poquito de este código. And I'm using this code as an example. Estoy utilizando este código como un ejemplo. So for example, it's code 13, it's Kadosh. Kadosh means holiness. And as you see, we have got the 3 roses on the top, and we've got this figure of sacred geometry, and then we've got a whole bunch of circles in the bottom. Como podemos ver esta figura, tenemos las 3 rosas, la figura de geometría sagrada dentro del círculo, y después abajo una espiral, una especie de espiral. And in the lower part of the code, there's a spiral. So I'm just going to read a little bit, but in the ebook that comes with the oracle cards, each code has a chapter of meditations and affirmations and reflections. Solamente voy a leer el escrito que compartí, pero en las cartas del oráculo cada código tiene no solamente una explicación detallada, pero también ejercicios, meditaciones y reflexiones. So it says, to live in a holy way, we can never be without offering of ourselves. Ego dissociates us, making us believe that to give of oneself will take something away from us. Offering is more than giving. It is acting from a deep place of our heart without expectations. Offering is when we do acts of kindness and generosity by reaching out to others and not wanting anything in return. Today, let us take time to practice gratitude to all of those people who make possible everything that we have and experience. We have so much, and our thoughts and intentions must be directed towards gratitude for what we have. The ego focuses on what we don't have or what we desire because we think we don't have. The soul focuses on abundance and the infinite opportunities that we are blessed with to align with the soul's desire for manifestation. Y en español, para vivir de una manera sacra, nunca podemos estar sin ofrecernos a nosotros mismos. El ego nos disocia haciéndonos creer que dar de uno mismo nos quitará algo. Ofrecer es más que dar. Es actuar desde lo más profundo de nuestro corazón sin expectativas. Ofrenda es cuando hacemos actos de bondad y generosidad al acercarnos a los demás y no querer nada a cambio. Hoy tomemos un tiempo para practicar la gratitud a todas aquellas personas que hacen posible todo lo que tenemos y experimentamos. Tenemos tanto y nuestros pensamientos e intenciones deben estar dirigidos hacia la gratitud por lo que tenemos. El ego se enfoca en lo que no tenemos o lo que deseamos porque pensamos que no tenemos. El alma se enfoca en la abundancia y las infinitas oportunidades con las que somos bendecidos para alinearnos con el deseo de manifestación del alma. So, each
each card and each code, this is very powerful. I mean, what I just wrote, I mean, it's about what does it mean to offer of ourselves. Esto es bastante fuerte, ¿no? ¿Qué significa ofrecernos? And the holiness, to live in a holy state, is to understand the divine force behind reception, behind being receptive, and the divine force that pushes us into an offering of who we are, what we do, and of our compassion to everyone. El Kadosh, la sacralidad en este código Nun tiene que ver con el poder tan mágico y potente de saber cómo estar en la recepción, en la receptividad, y también cómo estar en el ofrecimiento de nosotros y nosotras mismas, tanto de nuestro interno, los regalos, lo que venimos a compartir, ofrecernos en servicio a los demás y también en devoción al momento que es. So this is a very, very powerful code, and the symbol is about this. Es un código potente y el simbolismo tiene que ver con esto. The three roses are actually the alignment and the balance between our power, our passion, and our purpose. Las tres rosas simbolizan la alineación y el equilibrio entre nuestro poder, pasión y propósito. It is the triple golden flame. Es la triple llama dorada. And we have the geometric figure connecting with number 8. Y tenemos la figura geométrica, de geometría sagrada, conectando con el número 8. And 8 is a powerful, powerful number that symbolizes sacred union. Y 8 es un número poderoso que simboliza la unión sagrada. So there's more symbolism to this oracle card, but we could go on for hours. Hay más simbolismo en esta carta de oráculo, pero también podemos estar horas y no es la intención. So what I want to talk about before I close this video is the importance of understanding these Nun codes. Lo que quiero recalcar es la importancia de entender esos códigos Nun. This is the time of strong Aramaic activations. Es un momento de activaciones fuertes del arameo, and each letter is a code into a multiverse. Y cada letra es un código que nos lleva a un multiverso. So it's an honor for me to be able to share these codes. Es un honor para mí el poder compartir estos códigos. The Nun codes are the most powerful codes I have ever experienced. Los códigos Nun son los más poderosos que he experimentado. And again, the Nun is the fish, the key that will take us into the portal of the divine feminine wisdom. De nuevo, el Nun es el pez, la llave que nos lleva al portal, abrir el portal a la sabiduría del divino femenino. So thank you for listening to this video, Voices from Eden. Gracias por escuchar este video, Voces del Edén. And the oracle cards will be out in April 2021. Las cartas del oráculo saldrán en abril 2021, and there will be an ebook, a book that you can purchase with the oracle cards. También va a haber un libro que podéis adquirir con las cartas del oráculo. And the book is not just the meaning of the card. It's actual how to work with each code, with the crystals, with the oil, with the symbol, what the symbol means, how to reflect on it, how to apply this code into our lives. Y el libro no solamente explica el simbolismo del código, sino que comparto cristales, aceites, trabajos, meditaciones, reflexiones para poder trabajar cada código en profundidad. Thank you so much, and it's always an honor to be with you. Muchas gracias y siempre es un honor estar con vosotros y vosotras. And let's do a little bit of chanting of the Avon. Vamos a cantar un poquito el Avon. And I encourage you to chant the Avon 108 times a day. Os motivo para cantar el Avon 108 veces al día. We won't do it now, though. No, ahora no. Avon.
Inhale, hold the breath. Inhalamos, sostenemos. Exhale, exhala. And I have these chants on iTunes, on Spotify, in different places. También tengo esos cantos en iTunes, en Spotify y en diferentes páginas. Thank you so much. Blessings. Ahava. Muchísimas gracias. Ahava. Bendiciones.